Bueno, vamos a ir rápidamente al libro de Filemón. La última vez que estuvimos vimos primera y segunda, vimos primera y segunda de Timoteo. También estuvimos viendo Tito. Vamos a Filemón, es la última de las cartas pastorales, así que acompáñame. Vamos a leer solo tiene un capítulo, así que si decimos capítulo 1 no es tanto así, pero vamos a ir al versículo 10 en adelante. Dice: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras retenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Vamos a orar al Señor y colocamos este mensaje en las manos de Dios. Señor, yo te doy gracias por esta palabra y te pido que tú nos hables en esta hora, Señor. Que tú nos enseñes, que tú transformes nuestra vida y que tu palabra alumbre y nos cambie, Señor. Alumbra en nuestro ser, transforma nuestra vida, cámbianos, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, Señor. Libértame y enséñame tu verdad con tu palabra poderosa. Señor Jesucristo, enséñame, convénceme de ti y cámbiame. En tu nombre yo lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Bien, la carta a Filemón es la carta más corta que hay en la Biblia, el libro más corto de toda la Biblia. Solo un capítulo y solamente son muy pocas palabras. En 400 palabras muy cortas, Pablo hace una carta muy tremenda y está pidiendo a Filemón a una cosa muy especial. Ya lo acabamos de leer y solamente para poner el contexto antes de comenzar, Filemón es un hombre rico, vive en una ciudad llamada Colosas y Colosas hace parte del distrito cuyo capital es Éfeso, una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Colosas es una ciudad pequeña, muy pequeña, y allí está viviendo Filemón y Filemón además es líder cristiano y en su casa está una iglesia. Las iglesias cristianas en el siglo I eran en las casas. Nunca se construyeron edificios como iglesias para albergar mucha gente, sino hasta el siglo III y IV. Así que en los primeros siglos las iglesias se reunían en casas. Así que en Colosas seguramente habían varias casas, entre esas Filemón, quien tenía una iglesia en su casa. Filemón era una persona de la época y tenía sus esclavos y en una oportunidad se escapa Onésimo. Y acá vemos nosotros por qué razón es esta carta. Increíblemente las casualidades de la vida que en Cristo son más cristocidencias, dijo alguien que coincidencias. Este esclavo que ha robado a Filemón y que ha huido, ahora llega a Roma, la capital del mundo. 1 millón de habitantes, seguramente escondiéndose entre las callejuelas, cambiándose de nombre, diciendo quién sabe qué historia para decir que él no es un esclavo ni un ex esclavo. De saberlo, lo cogen preso y puede ser condenado a muerte. O sea que la cosa para Onésimo, el esclavo, es
peligrosa para él. Y allí de alguna forma va a dar a la cárcel. No sabemos por qué, si se volvió a robar algo o qué sería, pero en la cárcel él se encuentra a Pablo y Pablo le predica el evangelio. Y oh casualidad, el hombre se entrega a Dios y llora y le entrega su alma al Señor Jesús. Pablo se convierte en su mentor y se da cuenta, casualidad de la vida, que su amo es un hombre a quien Pablo conoce y ama mucho, Filemón, uno de los líderes cristianos de la iglesia de Colosas. Y Pablo dice, no puede ser, ¿cómo así? ¿Qué mundo tan pequeño? Así que ahora Colosas está bastante lejos, ellos están en Roma, es Italia. Colosas es más o menos lo que hoy es Macedonia, un pequeño país al norte de Grecia. Y bueno, así que él tiene que mandar a este hombre y lo envía de regreso, seguramente después de hacerle un buen discipulado. Onésimo es regresado a su antiguo amo Filemón con una carta, y es esta carta de Filemón. Y lo lleva acompañando Tíquico, un compañero de Pablo, servidor de Pablo. Así que ellos van con esta carta y también van con la carta de la iglesia a los colosenses, que es la que tú tienes en la Biblia, la carta a los colosenses. Y este es como el panorama con que tú te encuentras cuando lees la carta a Filemón. Así que uno se pregunta, la esclavitud, qué horrible institución que hubo en la humanidad. Y sí es cierto, el Imperio Romano tenía muchos esclavos. Se considera que más o menos unos 60 millones de esclavos para el siglo I había en el Imperio Romano. Sin embargo, la esclavitud era diferente a la que nosotros conocimos en estas colonias americanas. La esclavitud de Roma era un poco más diversa. Muchos eran prisioneros de guerra o hijos de esos prisioneros que quedaban esclavos y los compraban. El esclavo, es cierto, lo dijo Aristóteles, no era más que un instrumento vivo o un objeto vivo, y el amo podía hacer con él lo que quería. Así que eran vendidos o comprados o aún arrendados. Pero la diferencia es que muchos esclavos del imperio vivían mejor que los hombres libres. Ya, gran diferencia. Los esclavos en muchas ocasiones eran muy educados y eran a veces médicos o hasta filósofos, como escritores como Esopo, el de las fábulas de Esopo, un hombre esclavo. En fin, eran profesores, de pronto ayudaban en obras, arquitectos, eran gente educada, pero otros sí eran tratados muy duramente. Es decir, todo el Imperio Romano se basaba en la fuerza de la esclavitud. Entonces era muy diverso ser esclavo. No sabemos en el caso de Onésimo en qué rango de esclavitud estaba, si en un trabajo muy duro y triste o en un trabajo hasta mejor que un hombre libre de la época. Pero el punto es que este Onésimo en algún momento roba y se escapa. Y en algún momento, no sabemos cuándo, Filemón se entrega a Jesucristo, conoce a Dios y también cambia su vida. Las iglesias se hacían en casas grandes, y por eso muchas de estas iglesias los líderes o los anfitriones eran ricos, porque pues cabía más gente para albergar allí una iglesia. Así que vemos nosotros esta historia de Onésimo y de Filemón. Y aquí vemos nosotros Onésimo regresando a entregar esta carta a su ex amo, que seguramente no veía hace varios años, y ahora él regresa. Y ahora tú puedes ver algo en cuanto a ¿qué nos quiere enseñar Dios con esta carta? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Porque está en la Biblia. No parece que tuviera una doctrina así muy fuerte como la carta de Romanos, una enseñanza teológica profunda, pero sí vemos aquí el corazón de Dios hablándonos a nosotros. Lo primero que yo veo aquí es que Dios escoge lo que no es. Dios escoge a Onésimo. Onésimo, un
esclavo y un ladrón y también fugitivo. Dios siempre escoge lo que no es. Seguramente tú conoces el famoso versículo de Primera de Corintios en el capítulo 1, versículo 27 al 28. Dios siempre escoge, mira que Dios escoge. ¿A quién escoge Dios? Dios escoge a lo necio. Dios escoge a lo débil, Dios escoge a lo vil, Dios escoge a lo menospreciado y Dios escoge lo que no es. Escoge a lo que no es para avergonzar al que se cree mucho. Escoge a lo débil para avergonzar a los fuertes. Escoge a lo necio para avergonzar a los sabios. Escoge a lo vil y a lo menospreciado y a lo que no es. Dios siempre escoge al pequeño. ¿Por qué? No sé, es el corazón de Dios. Y aquí vemos nosotros Dios escogiendo a un esclavo. Y que seguramente el mundo se había olvidado de él y a nadie le importaba, pero a Dios sí le importaba. Y de alguna manera Dios lo condujo a la cárcel donde estaba Pablo. No sé, se habrá robado una gallina el hombre y lo agarraron y allá fue a dar a la cárcel donde estaba Pablo. Y Pablo le lleva al evangelio. Y este hombre ahora entiende que ahora ya no es fugitivo. Mira los 4 calificativos que ahora recibe este hombre. Porque en la Biblia ya no hay diferencia entre esclavo y libre. Mira lo que dice aquí. El versículo 10 dice que él ya ahora es un hijo de Pablo que fue engendrado en las prisiones. Un hijo de Pablo, de fugitivo a hijo. Es lo que hace Dios. Dios escoge a alguien fugitivo y lo vuelve alguien con familia, un hijo. Y en el versículo 11 hay un juego de palabras. Si tú lo lees en la Reina Valera lo puedes entender más. Él había sido antes inútil, pero ahora es alguien útil. El nombre Onésimo significa inútil útil, o sea, un tipo muy útil. Pero Onésimo no honró su nombre porque se robó algo. Seguramente era un esclavo inútil y vago y flojo. Yo no sé cómo sería, pero lo que sea aquí, lo que está diciendo es que en el pasado había sido un inútil o un inepto o una persona que se había incapacitado para todo. Pero ahora es alguien útil, alguien capaz, alguien valioso, es lo que está diciendo. De inútil a útil. Está en el versículo 11. Y en el versículo 17 vemos nosotros que él antes era un ladrón, ahora es un representante de Pablo. Esto es una revolución cultural. Un ladrón, un esclavo, un fugitivo. Y Pablo le está diciendo: recíbeme a este hombre como si me recibieras a mí. Y atiéndelo a él como si me estuvieras atendiendo a mí. A mí. Es como si yo estuviera allá. Así de digno es igual a mí. Recíbelo. O sea, es un representante mío. Lo está diciendo ahí en el versículo 17. Déjame leerlo. Dice así: así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Versículo 18. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, te lo escribo, lo pagaré. Pero acá está diciendo: recíbelo como si fuera yo. Es un representante de Pablo. Y de esclavo, el versículo 16 dice que ya no es un esclavo más. Dice el versículo 16: él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Piensa que los esclavos eran considerados instrumentos. Ahora él está diciendo no. Él es una persona y es un hermano en el Señor. Hermano quiere decir que es un igual a ti. En Cristo ya no hay diferencias. Pero él le da otro título. Dice: él es un amado hermano
en el Señor, de esclavo, de ser alguien vil y menospreciado por este mundo, es alguien igual al ricacho Filemón. Gloria a Dios, el hombre estaba embilletado, pero en Cristo no hay diferencia entre alguien billetoso y alguien que no tiene ni un pesito. Para el Señor somos iguales todos, tiene la misma valía, está a tu mismo nivel, Filemón, es un hermano tuyo y es un amado hermano mío. Eso se llama una revolución social. Eso es lo que hizo el Evangelio. Tú lo puedes leer en Gálatas capítulo 3, versículo 28. En Cristo Jesús ya no hay religión que valga, ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Ya el hombre no es más que la mujer. Somos iguales. En Cristo Jesús, dice allí, todos ustedes somos uno en Jesucristo y valemos lo mismo. Increíble. Ese es el Evangelio. Cambia el mundo. Pero no es una revolución política. Es una revolución que empieza de abajo, cambiando la estructura de una sociedad pues injusta, una sociedad cruel, pero el Evangelio viene a transformar todas las cosas, sin ser una revolución política, pero es una revolución del Espíritu de Dios. Y esto es lo que cambia todo. Así que nosotros vemos que el Señor siempre va por el pequeño y lo hace sentar. Dice el Salmo 113 que el Señor hace sentar, Él levanta al pobre del muladar, dice la Biblia, y alza al que no tiene nada, al que está allí en el muladar, en el polvo, alza del polvo al pobre y lo hace sentar con los príncipes, aún con los príncipes de su pueblo. Él hace a la mujer estéril, la hace madre de hijos, la que se goza en ser madre de hijos. Ese es el Dios que tenemos. Dice allí, le hace habitar en familia. Y ese es el Dios que tenemos, que saca a alguien del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de tu propio pueblo. El Dios de Israel, el que pelea por el que no tiene nada. Él es padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Ese es Dios que tenemos. Él saca a los cautivos, a los encarcelados, los saca a prosperidad, pero a los rebeldes habitan en tierra seca. Ese es el Dios que tenemos. Eso lo tenemos en el Salmo 68. Y bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él pelea por el débil. Él escoge a 5 clases de personas, vuelvo a repetir: al necio, al débil, al vil, al menospreciado, al que no es, para avergonzar a los que se las dan de mucho. Así que Dios escogió a Onésimo y le cambió todos esos subtítulos que tenía. Ni fugitivo, ni más esclavo, ni más ladrón, ni más un inútil. Ya no eres eso. Ahora eres alguien amado, eres hijo, eres hermano, eres útil, eres un representante de Dios y en este momento de Pablo. ¡Qué hermoso! Dios nos cambia la identidad. Dios te la cambia a ti y me la cambió a mí. De ese pasado de vergüenza. Muy bien, pero estaba pensando que hay otro punto aquí. Lo primero que yo veo es que Dios escoge lo que no es. Pero la segunda enseñanza que me da esta carta a mí es que una vez Dios me ha escogido a mí, que no soy nada, yo debo... Si yo quiero salir de la esclavitud o de lo inútil a ser alguien útil, yo debo tomar unos pasos saludables. Debo confrontar mi pasado y restituir. Si yo quiero salir digamos, yo puedo tener a Cristo y puedo ser un cristiano, pero puedo quedarme con la mentalidad de esclavo. Y esto la pregunta es: ¿por qué envía Pablo ahora a Onésimo, a su amo? Solo para que lo sepas. Por haberse fugado, en Roma había mucho miedo en esta institución de la esclavitud. Había mucho temor y las leyes eran muy fuertes.
Los esclavos podían matar a sus amos. Así que los romanos habían previendo esto, tenían unas leyes muy severas. Muchos esclavos se habían fugado y se habían ido, y otros se habían rebelado y quisieron hacer un amotinamiento, una sonada y una rebelión, y por allá los habían matado años atrás. Pero sí era común que de repente un esclavo matara a un amo. Eso era. Y entonces las leyes cada vez eran más fuertes contra los esclavos malosos. Y en este caso, por ejemplo, si el esclavo fugitivo podía ser capturado y condenado a muerte. O sea, muerto por su propio amo. Increíble. Así que Onésimo podía regresar y Filemón dijo: usted me robó, usted hizo esto, usted hizo aquello, usted merece morir, papito. Y moría y la ley lo respaldaba. Tremendo. Otra cosa que podía ocurrir es que usted se fugó. Bueno, si estaba muy de buen genio Filemón, le dijo: no, pues siendo cristiano, entonces le voy a aplicar la fácil. La fácil es: te voy a poner la F incandescente en la frente para que no te vuelvas a fugar. Y le ponían una F de fugitivus, en latín, en la frente, y quedaba marcado como que se había ya fugado, ya lo había hecho. Y tremendo. O sea, Onésimo va a donde Filemón y Pablo lo manda allá, y el punto es: ¿por qué Pablo lo manda? Bueno, porque Dios quiere que uno salga, no solamente se deje escoger por Dios, sino ahora se deje amar de Dios. Y para eso yo tengo que ir al punto número 2. Primero, Dios escoge lo que no es. Número 2, debes confrontar tu pasado y restituir. Cosa dura y difícil para alguien que ha sido esclavo, huidizo y fugitivo. Y ahora él tiene que ir a hablar con su amo, ex amo Filemón. Y es como hoy le diríamos: ponga la cara, papito. Usted dañó, vaya y ponga la cara. Que no tiene un peso para pagar, no importa. Vaya y ponga la cara. Yo le voy a mandar una carta y voy a orar a Dios. Pero vaya, que la consecuencia que sea, que lo pueden matar, lo pueden matar. Que le pueden poner una F ahí en la frente y eso le queda muy feo. Sí, espantosa la vaina, hombre, queda horrible. Pero hermano, vaya, o sea, ¿qué hacemos? Confronte su pasado y restituya. Restituya es: aquí estoy, perdóname. Es simplemente, yo tengo que confrontar el pasado. No puedo tapar el pasado simplemente esperando que todo se sanó. Yo tengo que ver por qué yo me comporté de esa manera. ¿Por qué fue que yo hice y llegué a estos puntos? Así que por eso yo te animo en la iglesia que tú puedas ir a los retiros, puedas hacer los procesos de sanidad bien hechos. Son procesos donde Dios empieza a sanar la vida de uno desde el principio, desde los fundamentos, desde el origen de mi vida. Empieza a sanarme y a restaurarme toda mi vida, porque el comportamiento mío de hoy tiene unas raíces de atrás, unas causas que originaron mi rabia, mis peleas, mis robos, mis groserías, mi altanería, mi infidelidad, mi engaño. Todo eso tiene algún origen y Dios quiere ir allá y sanar ese vaso que se rompió por dentro, ese dolor que está allí. Y la forma en que Dios lo hace es confronta ese pasado. Si hay que ir allá, hay que perdonar, hay que restituir, hay que devolver, hay que poner la cara, hay que hacer las cosas. Y no es fácil, pero es lo más sanador de la vida. Número 3. Los número 3 que veo yo en esta carta que Dios le manda a hacer a este esclavo Onésimo es que él tiene que ser valiente y tiene que superar la mentalidad de esclavo. Ahora, piensa que aquí Dios está transformando a un hombre de esclavo y lo va a hacer un hombre importante, y eso es lo que uno ve: alguien de inútil a útil, de ladrón ahora a un representante de Dios, de esclavo a un amado hermano, de fugitivo a hijo. Y eso siempre lo vamos a ver en la Biblia, siempre. Ahora, ese es el corazón de Dios: de recoger lo que es vil y menospreciado y lo que no es, y colocarlo en alto. El que está en el muladar, hacerlo sentar con los príncipes. Esa es la gloria de Dios. Y tú ves ese corazón de Dios aún
en casi todas las películas. ¿Las ha visto? Ahorita te cuento una, pero estaba pensando que en todas las películas ocurre eso. Siempre el más feo o el más pobretón, y en todas las novelas, ¿no? Siempre la más pobre era la hija, la heredera ultramillonaria, y se casa con el más bonito de la novela. ¿Por qué? Porque no sé, eso como que está en el corazón de todos los guionistas de las novelas, ¿no? Como que Dios siempre pone eso, es como el amor de Dios, que lo vemos en todas partes. Si tú lo ves, el más feo, por más feo que sea, se casa con la princesa. Si no, mírate el jorobado de Notre Dame, más feo que ese, un puño, pero se casó con la linda de todos. Pues, o yo no sé si se casó, yo ya no me acuerdo de la película, pero normalmente le va muy bien al feo. Y eso pasa, el sapo se convierte en príncipe. Oh, el sapo se convierte en príncipe. Y bueno, aquí vemos el esclavo se convierte en alguien valioso, útil. Y vamos a ver qué pasó al final con Onésimo. El punto acá es que yo lo veo en el corazón de Dios, en el imaginario popular también, en todas partes. La vez pasada estaba viéndome, bueno, eso sí fue ya un tiempo atrás, una película con mis hijas, hermosísima. Y creo que ha sido una de las películas más lindas que nos hemos visto, porque fue una de las que más me impactó cuando yo estaba pequeño. Un libro muy famoso, el libro de Víctor Hugo, el escritor, digamos, por excelencia de Francia, como la pluma más erudita de Francia, si lo pudiéramos decir, o la más famosa de ese periodo, Víctor Hugo, con su novela Los Miserables. Y ahí tú ves ahí a varios personajes, entre ellos el protagonista, Jean Valjean, que no lo llamaban Jean Valjean, sino por el número de presos. Yo no sé qué número tenía, digamos 1, 2, 3, 4, fulano, y era el número. Y así lo llamaban muchos años en la cárcel por robarse unos panes, porque tenía hambre para darle a su familia. Así que pasan muchos años, no recuerdo si son más de 20 años en la cárcel, porque él trata de escaparse varias veces y entonces le va aumentando la pena y finalmente allá queda. Y sale, el hombre sale libre y este hombre con cara de maloso, él tiene que presentarse porque él tiene que llevar aquí diciendo que él es un expresidiario y que es alguien peligroso. Pues que usted con esa placa así, pues lo único que se va a ganar en la calle son, uy, cuidado, ese es un expresidiario, ese es un asesino, un violador, ese es un peligro, o se ganará pedreas o un palazo por ahí, o mejor dicho, pues pobre man. Entonces en esa se convierte otra vez en ladrón y está por ahí, pero alguien lo ve y lo recibe en su casa y es un sacerdote que lo recibe y le da comida. Y él viene como a pedir algo, a pedir comida y él le dice, sí, yo te voy a dar comida, pero sigue a mi casa. Y lo hace seguir y él se asombra, me hace seguir a su casa. Y bueno, ahora le dice, siéntate a mi mesa. Y es un pisco como elegante, es un sacerdote medio rico y vienen y le sirven. ¿Qué quieres comer? Y no, me pregunta no, pues lo que haya. Y no, le traen algo muy elegante. ¿Y qué quieres de postre? Oh, de postre, pues no. Y también quieres, no sé, un tintico al final, un capuchino, una copita de algo. Y bueno, una elegancia total. Y le dicen, bueno, ¿tienes dónde quedarte? No, ¿dónde vives? No, pues como deambulando por las calles. No puede ser. Te quedas esta noche conmigo aquí en la casa, hay una habitación, vamos a prepararla para ti. Oh, no puede ser. Y él dice, increíble, pero esto está ocurriendo en la vida real o estoy soñando. Así que el hombre va allí, duerme, pero esa noche se pone a pensar, este man es muy ricachón, este man, ¿por qué hará todo eso por mí? Pero con todo este lujo que tiene joyas, tiene aparatos finos, me le voy a robar todo. Y se le roba todo el pisco, y se le va, se escapa en la noche y uno dice, pero qué bruto, le están restituyendo. Y viene y se le roba todo. Y yo no sé si terminaste de ver la película, pero para no hacerte la más larga, lo coge un policía el otro día y llegan allá donde este sacerdote y le dice, es todo esto que se robó es tuyo, dinos si no, porque este es un expresidiario, va para la cárcel inmediatamente. Y él dijo, sí, claro, eso es mío. Ah, claro, no, pero es que yo se lo había regalado. Y fulano, ¿y por qué no viniste por lo demás? Mira, te entrego también esto y te entrego esto. Y le dio un montón de cosas.
Y él quedó asombrado, la policía también, los vecinos quedaron más asombrados. Y él se fue con todo ese dinero o ese tesoro. La trama de la película o del libro de Víctor Hugo es que finalmente el hombre cambió. Y dice, ¿por qué me encontré a ese sacerdote? ¿Por qué me dio todo? ¿Por qué me regaló todo si era yo un vil ladrón? Y el hombre que nunca había recibido amor en su vida, por primera vez recibe amor y fue obligado a cambiar de vida. Cambia su identidad, cambia todo, se vuelve el mejor ciudadano, un empresario. Ese dinero lo invierte, todos sus tesoros, en construir empresa para los pobres. Se vuelve un hombre empresario, lo nombran alcalde de la ciudad, el hombre más justo, más bueno, servicial. Y ahí él finalmente adopta a una niña preciosa. Y bueno, ahí siempre lo está persiguiendo el inspector Javert. Y él con su hija que adopta de una señora que muere de hambre, Cusé. Y bueno, hermosa película. Y uno dice, eso es lo que hace Dios con alguien que es vil y menospreciado. Pero tiene que tener un proceso. Lo primero es que Dios lo escoge, y número 2, que Él debe confrontar su pasado y restituir. Eso es lo que tiene que hacer. Y número 3, debe ser valiente y superar la mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavo es que el esclavo siempre tiene miedo de fracasar. El esclavo evita el riesgo y no quiere fracasar. Así que el esclavo poco arriesga. Y el que no arriesga un huevo, pues creo que no va a tener una gallina, ¿no es cierto? Entonces, el hombre no arriesga por la mentalidad de esclavo. Y no quiere fracasar porque él siente que ya ha fracasado mucho. Así que se trata de quedar en la zona de comodidad. Otro punto es que, por eso es que no enfrenta cosas grandes, no enfrenta cosas grandes. Otro punto de la mentalidad de esclavo es que tiene miedo a enfrentar los conflictos. Tiene miedo porque se siente incompetente para resolver conflictos. Se siente incompetente. Cuando hay un conflicto, lo que hace es lo que hizo Onésimo, huir. Y es más fácil huir o gritar y cerrar la puerta y salirse bravo como la vaca brava. Y eso es lo que es mentalidad de esclavo. No sabe resolver conflictos, se siente incompetente. Y lo que puede hacer es aumentar el conflicto con sus gritos y volverse más agresivo y patán para que le entiendan que él tiene la razón. Y que él no es un fracasado. Es el grito, él amedrenta para que los demás no digan nada y él se sienta medio ganador. Pero el punto es que no sabe resolver conflictos, tiene miedo a los conflictos. Y los conflictos hacen parte de la vida. Como el fracaso hace parte de la vida. Hace parte de la vida caer. Hace parte de la vida que hayan conflictos. Pero la mentalidad es que dice, no, yo no quiero eso. Huyo. El día que lo haya, grito, peleo, me voy y huyo y no digo nada. Es la mentalidad de esclavo. La mentalidad del escapista. Y número 3, tiene miedo a reconocer su realidad. El que tiene mentalidad de esclavo es alguien poco vulnerable. Es fingidor. Me imagino a Onésimo en las calles de Roma. ¿Yo? ¿Esclavo? No. Yo soy un ex empresario del pescado. Lo que pasa es que quebré y ahora estoy muy pobretón acá buscando trabajo en Roma. Pero no, yo vengo de una familia ciertamente acaudalada. Lo que pasa es que ya quedaron en quiebra. ¿Quién sabe qué historias se habrá inventado Onésimo? Pero el punto del esclavo es el fingimiento. Y acá con Cristo nos toca ser vulnerables y reconocer nuestra realidad. Difícil decirle a Filemón, aquí estoy. Yo te robé. Fui un ladrón. Te debo dinero. Dañé de tus propiedades y fui un fugitivo. Perdóname. Qué difícil. Yo creo que una de las palabras más difíciles y que más requiere valentía es la palabra para decirle a la esposa o a los hijos: mi amor, yo fallé. Perdóname. ¿Puedes orar por mí para que yo pueda cambiar? Yo quiero cambiar. ¿Tú crees que hay palabras fáciles en eso? No, se requiere valentía.
¿Eres valiente para pedir perdón? La vez pasada decíamos a la iglesia, bueno, entrénate. ¿Lo puedes decir ahora? ¿Lo puedes decir? Mi amor, perdóname. Yo he fallado. Lo reconozco. Uy, qué difícil. A veces como que no le sale a uno esa palabra. Lo reconozco. Yo fallé. La culpa es mía. ¿Me puedes perdonar? Y otra palabra muy importante. ¿Puedes orar por mí para que yo cambie, mi amor? Yo quiero cambiar. Mira, ese es el poder que derrota al diablo, porque el diablo siempre es orgulloso y engreído. Y de eso se trata el amor de Dios, que me ayuda a ser valiente para que yo sea una persona vulnerable y reconozca mi realidad y aún mis errores. Por eso Dios quería transformar a Onésimo. Y lo último que hay, el punto final en cuanto al corazón de este libro, es que tu pasado no determina tu futuro ni tu presente. Tu pasado no lo determina. El que lo determina es Dios. Y aquí nosotros vemos a este hombre Onésimo cambiando su pasado por un futuro glorioso. Déjame contarte una historia hermosa. Alguien dijo que es una historia encantadora. ¿Qué sucedió con Onésimo? Hay una carta de 50 años después, o sea, 50 años después de que se escribe esta carta, que la escribe Pablo, esta carta escrita en el año 60 por Pablo, pero 50 años después hay una carta que escribe Ignacio de Antioquía, uno de los hombres más prominentes del cristianismo. Es apresado por el Imperio Romano y es sentenciado a muerte y tiene que desplazarse hacia la ciudad de Roma para morir en Roma. Así que cuando él va preso y pasa cerca a Éfeso, o sea, llega a la ciudad de Esmirna, él escribe una carta, la carta de Ignacio de Antioquía, una célebre carta, la carta de Ignacio mártir, a su amigo, entrañable amigo, el pastor y ahora líder y obispo de la iglesia de Éfeso. Recuerda que Éfeso es la capital de toda esta provincia, de la cual Colosas era una pequeña ciudad. Solo tienes que saber que Colosas fue destruida por un terremoto del año 63. O sea, unos pocos años después, Colosas es destruida. Bueno, pasaron los años y pasan 50 años y ahora Ignacio mártir está diciendo que el pastor de Éfeso es un regalo de Dios, que él nunca había conocido a alguien tan amoroso y tan servicial, que ellos son unos privilegiados al haber tenido un hombre que los liderara como este pastor o este obispo. Y empieza a decir, ustedes tienen que imitarlo a él y tienen que obedecerlo, porque él es un hombre de Dios. Nunca había conocido un hombre tan bello. Ahora, ¿quién es este hombre tan importante en la iglesia más importante de toda la cristiandad en todo el mundo, como era la iglesia de Éfeso? Éfeso es una iglesia muy grande, Éfeso es una ciudad muy poderosa y muy grande, y allá tenemos una iglesia muy influyente. Y su líder se llama Onésimo. Onésimo, él es esclavo. Ahora, hay una duda en los historiadores si este Onésimo de 50 años después es el mismo. Pero yo me atrevo a pensar, y muchos eruditos se atreven a pensar que es el mismo Onésimo. Porque se preguntan todos, ¿cómo es posible que una carta tan personal, tan pequeña y solamente para tratar un tema de un esclavo quede dentro del canon de la Biblia? ¿Por qué razón? A menos que la persona que la incluyó hubiera sido alguien muy influyente en la cristiandad. Y sabemos todos que las cartas de Pablo se compilan finalmente en la edición final en la ciudad de Éfeso. Así que es muy probable que este hombre, siendo ya viejo, sacara una carta personal y mostrara al mundo lo que Dios puede hacer con alguien que no valía nada, que era menospreciado y que era un ladrón, fugitivo, inútil, esclavo, pero que Dios lo colocó en una posición de honor. Porque dice la Biblia en el Salmo 113 que Él saca del polvo al pobre y levanta del muladar al que no tiene nada, para hacerlo sentar con los príncipes.
aún con los príncipes de tu propio pueblo. Y ese es el Dios de la Biblia. Y este es el final feliz de esta historia tan hermosa. Onésimo, Dios lo levanta y lo restituye. Dios devuelve. Pero él tenía que tomar unos pasos sanadores, difíciles, dolorosos sí, valientes. Pero tenía que confrontar su pasado, su pecado, tenía que restituir, tenía que superar su mentalidad de esclavo, tenía que superar el miedo a fracasar, enfrentar el conflicto y aprender a ser vulnerable. Yo quiero orar por ti. Y yo no sé si tú te sientes que has sido esa persona. Yo he conocido personas fugitivas que fingen lo que no es, que se han inutilizado y dicen: yo soy un inútil, no sirvo para nada. Yo he robado, he defraudado, he mentido y soy un esclavo de mis propias pasiones. Yo quiero orar por ti. Señor, tú viniste por lo que no era. Tú viniste, Señor, por lo necio, por lo débil, por lo vil y lo menospreciado, lo que todo el mundo menospreció. Tú viniste, Señor, por lo que no era, por lo que no valía nada para este mundo. Tú viniste a buscarlos, Señor. Tú viniste, Dios, solo por ellos. Y aquí estamos, Señor. Tú sacas del muladar al que no tiene nada, Señor. Como dice el Salmo 40, Señor, tú sacas del pozo cenagoso de la desesperación y colocas sus pies sobre la peña, y a medida que va caminando estabilizas sus pasos, sacias su boca con cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y todo el mundo verá lo que Dios hace con alguien que se rinde a Él. Dios, tú lo haces. Y yo no sé si tú le quieres decir a Dios: Señor, sálvame a mí, sácame de todo pozo, sácame de todo muladar, sácame aún de la pobreza, ayúdame, Dios, rompe toda cárcel, rompe toda esclavitud, sálvame, Rey, restitúyeme, Señor, todo lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Te pido que lo restituyas y te pido tu bendición. Sálvame de mis enemigos, que son más poderosos que yo, que vinieron a sustraerme, Dios. Sálvame de su esclavitud. Y te pido tu ayuda, Dios. Aquí estoy en tus manos. Dile al Señor: Señor, aquí estoy. Te pido tu bendición. Cambia mi lamento en baile, Señor. Cambia mi tristeza en danza. Transfórmame. Yo quiero un futuro glorioso para mi hogar, para mi casa. Yo pido tu bendición. Y hoy estamos tomando la Santa Cena. La Santa Cena se conoce en la Biblia como la copa de bendición. El pan que partimos es el pan de bendición. Así que hoy estamos proclamando milagros de Dios, la bendición de Dios en tu vida. Y si tú puedes creer, vas a creer en un Dios de milagros y vas a pedir específicamente por un milagro. Allí vamos a creer en un Dios vivo. Y yo quiero que tú tomes ahora el pan, si lo tienes allí. Y si no, lo vas a tomar en tu noche de familia, con tu familia. Pero si lo tienes ahora, yo te animo a que puedas tomarlo. Y en este momento ores por un milagro. Pero primero pide perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname. Señor, lávame con tu sangre. Señor, límpiame, lávame. Lava mis labios, mis manos, mis ojos. Cámbiame la mentalidad de esclavo. Quítame la vergüenza, el temor al fracaso. Quítame el orgullo, el fingimiento. Ayúdame a ser valiente. Ayúdame a ser honesto y sincero. Señor Jesús, perdóname, lávame y límpiame. Y en el nombre de Jesús, yo decláralo allí, tu mano poderosa que hace milagros y maravillas. Yo declaro el poder, decláralo, de la resurrección y de la vida que hay en Jesucristo. Y proclamo tu misericordia sobre mi vida. Yo tomo este pan de bendición y esta copa de bendición, y yo anuncio tu bendición sobre mi casa y sobre mi hogar, en tu nombre.
Lo anuncio y lo creo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.